Estamos en un nuevo episodio de Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120 y en esta oportunidad me acompaña la doctora Teresa Ivankov porque vamos a hacer un recorrido por todo su trabajo, por todo lo que viene haciendo a lo largo de estos años en la provincia y sobre todo por los derechos humanos y la discapacidad. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación, muy agradecida. Bien, Teresa, me gustaría que comencemos charlando un poco de cómo comenzaste tu carrera y cómo te decidiste por el derecho primero. ¿Y cómo ha sido la evolución de todos estos trabajos y de todo lo que viste cuando vos arrancaste? Me dijiste de tu primera reunión en los 90 hasta hoy, que ya han pasado varios años y que se ha ido cambiando en algunos aspectos, muchos del pensamiento, de las mentalidades de la sociedad, y en otros cuesta un poco más. Bueno, tenemos buenos momentos, digamos, en discapacidad. La sanción de la convención en el 2006 y la ratificación en el 2008 por el Estado argentino fue un gran hito, digamos, en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y a posterior la inclusión del protocolo facultativo. También, digamos, la incorporación en el 2010 de la ley de salud mental y en el 2013 su decreto reglamentario fue otra gran conquista, digamos, mostrar las voces distintas o disidentes, que son las minoritarias, no dejan de ser minoritarias, digamos, no. Esto no nos marcaba, digamos, espacios de conquistas de derechos humanos. Sin embargo, digamos, a pesar, digamos, de la ley de salud mental, que es una ley sumamente respetada a nivel internacional, sumamente citada a nivel internacional, porque lo que hace la ley es desjudicializar, es quitarle la potestad al juez de decidir si una persona tiene que estar internada o no. Claro. Entonces, digamos, juega con un factor sociocultural muy importante que define la norma, y con un montón de tratados internacionales que la llevan a ponerse en vigencia, donde sí, un país no puede girar, o una provincia, especialmente la de Tucumán, no puede seguir, digamos, discutiendo en mesas de trabajo la internación. Se tiene que discutir la prevención y la educación, para entender cuando hay un brote, cuando hay una situación de suicidio, cuando hay situaciones donde hay alertas también de depresión, que permitan, digamos, a quienes están ocupando espacios públicos, maestros, docentes, aparte de los docentes, digamos, también, digamos, la policía, que creo que es el primer efector que puede tener, digamos, acercamiento a una persona con alguna situación de salud mental, estén capacitados para evitar la judicialización. Claro. Porque, digamos, hay gente que cree en la provincia de Tucumán porque está mal entendida, insisto, la ley. Porque la ley, digamos, de la ley de salud mental, digamos, tiene casi más de 15 años vigente, y sin embargo hubo un mal entendimiento en la legislatura, y esto siempre lo digo, remarco, cuando se adhirió parcialmente, y esa adhesión parcial generó mucha confusión en la provincia. Por eso, digamos, hoy no está en el digesto jurídico. ¿Y qué pasa con esta gran confusión? Y esta lo voy a transmitir porque creo que hay mucha gente que escucha, digamos, que se cree que el juez puede seguir ordenando la internación, cosa que ya no se puede hacer. Entonces, un juez puede controlar la legalidad. ¿Qué es eso? Que una persona cuando esté internada esté bien, se cumplan sus derechos, tenga una cama cómoda, tenga un tratamiento adecuado, tenga acceso a un teléfono. Claro, hacer un seguimiento, digamos. Exacto, sí. Pero son derechos. ¿Viste? Sí. El artículo 7 de la ley de salud mental establece un catálogo de derechos humanos que dicen: vos podés elegir quién te va a acompañar, vos podés saber cómo es tu tratamiento, vos tenés que firmar tu consentimiento, vos podés, digamos, tener un tratamiento humanizado, personalizado, vos podés participar en el tratamiento, vos tenés que saber en qué consiste el tratamiento, cuáles son las consecuencias si lo dejas de hacer, si lo mezclas con otra cosa. ¿Viste esta cosa del derecho y de la información?
pero digamos la provincia lo tomó desde un modelo, digamos, viejo, la ley vieja que tenía Tucumán, que es la 7881, y esa ley sí permitía al juez y a cualquier persona que vos ibas por la calle y veías a alguien con cara del ojo, la interdicción. Claro. Y este modelo sigue solapado con la ley, digamos, nacional, que es una cuestión que venimos discutiendo, digamos, tanto con las fuerzas de seguridad como el sistema de emergencia, porque en un momento se lo pensó para situaciones extremas, y yo quiero decir, hay situaciones extremas. Hay situaciones extremas de gente que hace brote y que pone en riesgo a personas, lo podemos ver en millones de lugares, pero que no es el común denominador cuando judicializás, porque imagínate que si yo estoy en un brote necesito ya el ingreso de un dispositivo de salud. Sí. Ahora, si yo supuestamente estoy en una situación de brote y inicio un proceso judicial, eso tiene una demora de 10 o 15 días, entonces ¿hasta dónde está la urgencia? Y otra gran discusión que siempre la tengo es quién quiere estar voluntariamente ingresada en un dispositivo de encierro, como son los manicomios en Tucumán o los hospitales psiquiátricos. Nadie. Sí, digamos. Obviamente. Vos me decís obviamente, pero digamos la gente que está ahí, y muchas veces por la cronificación, donde lo social se mezcla con la cuestión, digamos, médica, hace que después del último censo tengamos casi un 67% de hombres internados por cuestiones sociales y el 82% de mujeres. Y también, digamos, el censo arroja estadísticas tremendas, como que una gran población es propietaria de inmuebles, porque no vuelven a su casa. Y también tienen obra social y siguen en los sistemas públicos. Entonces, digamos, el último censo que se hizo, el único en realidad, que hizo Argentina como en materia de salud mental, nos sigue dando franjas etarias de mucho tiempo en las instituciones. Digamos, tenemos un promedio de 6 años de estar adentro de un sistema de salud cerrado. Y eso obviamente genera lo que yo digo, el famoso hospitalismo, la pérdida de autonomía. Pues si vos estás en un lugar donde todo tiene una norma, donde vos te levantás a las 8, tomás la pastilla, a las 8:30, digamos, perdés autonomía. Claro, genera una dependencia del lugar todo el tiempo. Totalmente. Y digamos, también muchas veces a la familia les resulta más cómodo. Y no porque yo lo diga de forma despectiva, sino que es más cómodo que en esa instalación se resuelvan cuestiones vinculares que no están resueltas con anterioridad. Porque también, así como enganchando lo de salud mental, también viene lo de adicciones. Y la adicción tiene que ver con algo basal, una situación de padecimiento mental de base que lo tapan las drogas. Claro, que los lleva a la adicción. 95%. Soy abogada. No quiero entrar en el terreno de la psiquiatría, pero digamos, cuando nosotros trabajamos de la interdisciplina y podemos tener este feedback con los profesionales de la salud de ida y vuelta, nos damos cuenta que en general el que consume tapa una patología que no se trató. Claro. En algún momento, que puede ser vincular, que puede ser una psicosis, que puede ser, un montón de cosas, pero que, genera esa situación. Por eso, digamos, es muy importante trabajar protocolos de atención y de trato adecuado y respetuoso hacia las personas con padecimiento. Y también hago una salvedad: hay que trabajar un protocolo de trato adecuado a personas con discapacidad psicosocial en procesos penales, porque digamos ahí está fallando también la provincia en condenar a personas que no tienen voluntad o no entienden el proceso. ¿Cómo fue tu etapa en el INADI? Maravillosamente dinámica. Se trabajaron, mucho en poco tiempo. Y creo que estuve en el mejor momento porque se discutió un matrimonio igualitario,
identidad de género, se trabajó con pueblos originarios, habíamos consensuado también el trabajo de mujeres en las marchas de mujeres que se hacen todos los años, y se incluyó la temática, digamos, de pueblos originarios dentro de lo que tenía el INADI, y de diversidad cultural, digamos, cosas que las provincias no estaban acostumbradas a hacer. Pudimos hacer muchas cosas, digamos, y yo creo que fue muy importante, digamos, haber avanzado sobre las instituciones con dictámenes que eran muy importantes. Por ejemplo, el tema de las edades, los cupos en el Poder Judicial fueron cuestionados. Yo sí soy funcionaria del Poder Judicial, lo cuestioné en ese momento. También, digamos, la discriminación en las escuelas, fue creo que sigue siendo una de las temáticas más graves que tiene la Argentina en materia de educación inclusiva. Hoy tenemos, o vemos, digamos, en el recorrido que uno hace, la falta de maestras para la inclusión en la educación que hay para los padres en escuelas comunes. ¿Por qué la escuela común se resiste a la inclusión de niños con discapacidad? Y voy a ser muy sincera, el autismo, digamos, ¿por qué hoy el autismo, digamos, tiene un auge? Yo creo que porque hay distintas corrientes y hay de ver el autismo dentro de lo que es la neurodiversidad. Somos todos neurodivergentes, y también, digamos, mi proyecto de vida es sumamente distinto al tuyo o al del tercero, pero digamos, lo que sí habla bien de una sociedad es cuando uno hace una inclusión real, no esta inclusión hipócrita que por ahí, digamos, la podemos ver solapada en los expedientes, en los modelos de restricción de la capacidad. A ver, ¿quién elige restringir su capacidad? Gente que se lo elige. Pero, digamos, es la minoría. En general se restringe la discapacidad porque el juez sigue pensando que hay que proteger. Sigue sustituyendo voluntad y no pregunta. Entonces, cuando vos le preguntás a una persona con discapacidad, insisto en el lenguaje coloquial, que no es infantilizar, y decirle, vos realmente querés, digamos, que una persona cobre tu pensión, vos realmente querés que alguien elija las zapatillas que vos te querés comprar, cosas comunes. Te dicen que no, entonces vos decís, no, esto no quiero. Estamos dejándolo. No se está teniendo en cuenta esa decisión de la persona. En algunos casos sí, en algunos casos no. Se piden. De hecho, nosotros estamos, gracias a Dios, trabajando con una oficina muy buena, que creo recorte, que es la oficina de articulación del fuero de familia, y digamos, a través de esta oficina lo que hacemos es coordinar con los jueces situaciones donde es necesaria la intervención de esta área técnica, que es la de discapacidad mental y consumo problemático de drogas, para poder establecer, digamos, estrategias y pautas de trabajo. Claro. Obviamente no todo el mundo queda conforme, pero lo que queremos en primer lugar es echar esa voz, digamos, saber si entendió el proceso. Uno se pregunta, ¿vos sabés por qué estás aquí? Entender quién es esa persona, claro, quién es el juez, nominarnos, ¿no? Decidir qué hacemos, porque, y no solo en discapacidad, también tenemos grupos más vulnerables como son las personas con analfabetismo, que llegan, digamos, a justicia sin saber por qué, más en sede penal. Claro. Entonces, digamos, no es lo mismo tomar una indagatoria o hacer un interrogatorio a una persona con discapacidad psicosocial que no entiende. No entiende. Uno pregunta, ¿usted sabe leer y escribir? Te dice no. Claro. Yo tenía un primer indicador de que hay una situación de discapacidad psicosocial, porque la sociedad lo excluyó. Entonces, si ya te dice que no, tenés que empezar, hay un cuestionario que está armado por esta área,
que sí usamos en familia y que hacemos preguntas donde vamos viendo la vulnerabilidad y también la discapacidad. Claro. Si, por ejemplo, no terminaste la primaria o repetiste, ¿cómo es el nombre de tu escuela? Y nosotros, digamos, que no tenemos una discapacidad psicosocial, nos acordamos. Claro. Sí. Claro, datos que son quizás básicos, pero que te pueden dar información. Claro. Claro, digamos, en la normalidad que uno vive, digamos. Sí. Claro. ¿Y se ven muchos casos así? Sí. Ya tenemos una situación de muchísima vulnerabilidad. Claro. Ahora, el proceso penal es peor, porque digamos, ahí vos tenés el facilitador, que yo digamos, hago dentro del área, en familia, no en sede penal todavía no hemos avanzado ahí, en donde se le explica. Claro. Que por qué, cómo es el proceso, cómo son las audiencias, cómo se tiene que defender, pero digamos, en esta forma, explicándole, diciéndole, mira, vos has cometido un robo que es un delito, propiedad, y quiero saber si vos entendías que... Claro. Bien. Claro. De un gran cheque social. Voy a ser muy sincera. Una persona en esas condiciones de vulnerabilidad, de tanta vulnerabilidad, donde tuvo trabajo formal, donde no hubo contención familiar, donde quedaron huérfanos muy jóvenes, donde trabajaron maduramente cuando eran muy chicos. Yo doy el caso, por ejemplo, de Subiría, de Raúl Subiría, que es un caso de Salta, donde Raúl era un bagallero que digamos, transportaba mercadería del río Bermejo de Bolivia a Salta. Y Cardoso Subiría era una persona que había quedado huérfano. Yo cuento siempre su historia. Había quedado huérfano Raúl, a los 14 años ya empezó a trabajar en la cosecha, no estudió, no sabía leer, mantenía a sus hermanos, era cabeza de familia a los 14 años, pensemos que era un niño para la convención, y al poco tiempo, a los 17 años, conoció a su mujer y tuvo 2 hijos. Y también cuento esta historia, era fanático de River, vivía con su camiseta de River, todo el mundo lo conocía, y sin embargo, digamos, en uno de los allanamientos la Policía Federal lo detiene porque dentro del traslado, de los bagalleros trasladan cosas, había dentro de su mochila un paquete de cocaína. Claro. El proceso penal fue espantoso. Porque, digamos, Raúl nos contaba que él prefería hacer las cosas más humillantes que le pedían los presos para poder tener plata para su familia y para que no sea castigado. Entonces, fíjense que si nosotros no hacemos este previo, digamos, tanto en familia, porque también ahí sabemos si hay una familia continente que no sustituye voluntad, que esa persona con discapacidad elige, que entiende el proceso, que sabe por qué está sentado en un tribunal. Imagínense en el proceso penal si condenamos sin preguntar, qué es lo que pasó con Raúl. Lo que pasó con Raúl fue, la verdad, un grave error de haber violado estructuralmente todos los derechos humanos de una persona y su integridad y su dignidad. Y digamos, cuando llegamos a la audiencia, que fue por un proceso ante la Corte Internacional, donde Argentina reconoció el error, Raúl había perdido a su mujer, se había ido a trabajar en Bolivia, sus 2 hijos estaban institucionalizados, él había no adoptado sino acobijado un niño que era el hijo de un bagallero que se había muerto ahogado, y él lo cobijó con esa pobreza, digamos, muy solidariamente. Y cuando restituimos todo, creo que la disculpa
sí es válida, pero creo que el caso de Raúl nos obliga a que no existan más Raúles. Por eso, digamos, está bueno que los medios de comunicación abran estos espacios. Disculpa, ¿cómo se arregla todo eso? Y cómo devolver 5 años de maltrato, de humillación, de todo lo que perdió, de haber perdido también, digamos, el vínculo con sus hijos, de esas niñeces o esas infancias perdidas en las instituciones. Entonces, un poco, digamos, todos estos proyectos que uno trae, la reforma de la ley de salud mental que se le presentó en algún momento a los legisladores, que se le llevó al vicegobernador, es como para poder poner ya, digamos, en claro la necesidad de que la norma nacional coincida con la norma provincial. Y también que exista un órgano de revisión de salud mental local que permita revisar sentencias a los jueces, ingresar a los establecimientos públicos y privados de salud mental y los hospitales. Claro, porque ¿cómo es el proceso? O sea, hay una ley, ¿verdad? Hay una ley. Se llega está vigente. Pero luego, ¿quién controla que eso sea realmente efectivo? Acá nadie. Práctica? Acá nadie, porque no existe este órgano que se está pidiendo. Claro, o sea, ese es el tema. ¿Cómo esa gente esa ley se materializa en la gente? Y a ver, es muy empírico en Tucumán, porque la legalidad la hacen muchas veces los jueces de familia, pero digamos, pero ¿quién controla al juez? Claro. Porque a ver, si yo tengo una persona que está hace 5 años internada y el juez en la gran demanda, digamos, no lo vio o nadie lo pidió ese expediente, sí, digamos, estamos haciendo una violación de derechos humanos y no tenemos a quién reclamar. ¿A quién reclama esa familia? Claro. Y hay un caso muy, muy paradigmático que nosotros usamos mucho digamos, yo lo uso mucho, que es RMJ, digamos. RMJ, que es un caso antes de la ley, por eso, digamos, hay tanto para poder aplicar, que es un niño de 12 años que jugando en el domicilio con su hermano, con un arma de fuego reglamentaria, digamos que su papá la tenía porque tenía portación de armas, le dio un disparo y lo mató a su hermano. A los 12 años ese niño ingresó a los hospitales psiquiátricos, 12 años. Y era tanto el enojo de su papá, no de su mamá, que jamás fue visitado. Mirá lo que te cuento, Mariana. A los 20 años, cuando se muere el señor, la señora volvió a buscar el expediente que seguía sin juzgado. Claro. O sea, el niño quedó ahí. El niño quedó en 20 años en un espacio de adultos. Claro. Con todo lo que significa estar en un espacio de salud mental de adultos. ¿Y él tenía que estar en ese espacio? No, jamás. Un niño tiene que estar en un lugar de niños. Claro. Así lo dice la convención. Y después de 20 años de esta discusión, la Corte dijo, bueno, no, al haber una debilidad jurídica enorme, que es un padecimiento mental, porque digamos, tenía 12 años, no tenía conciencia del acto, la Corte sacó un fallo hermoso, digamos, en ese caso y otro caso que es Tufano. Y a partir de ahí, digamos, cambió el paradigma en Buenos Aires. Ningún juez se le ocurre internar porque saben que pueden ser sancionados porque generan un daño. Claro. Y justamente después de todos esos 20 años, cuando su mamá volvió a contactarlo, él no quería salir de las instituciones. Claro, porque era su hogar. Claro, se había acostumbrado a vivir ahí. No, claro, él no quiso salir. Y pues, yo me acuerdo, digamos, que siguiendo el caso, porque es un caso de los 90, cuando quise tener alguna comunicación con él, fue ya en la época de pandemia y murió de COVID. Claro. Así que murió dentro de las instituciones psiquiátricas. Claro. Bueno, eso para mí son casos, por eso cuento el de Raúl, el de RMJ, digamos, son casos hay miles, ¿no? Claro. Pero que tienen que ver también con la ausencia de las perspectivas que pueden tener los jueces al momento de decidir sobre la vida de alguien. Uno
se compensa. Claro. Digamos, la salud mental tiene que ver primero con la prevención, la educación, el acceso a la terapia. Sí. Hoy los hospitales no tienen psiquiatra. Y en cuanto al proyecto que mencionabas que de reformas de esta ley de salud mental que se llegó a presentar al vicegobernador, ¿en qué consiste? ¿Cuáles serían como los puntos esenciales de alguna manera? Los puntos más importantes es como reforzar lo que dice la ley nacional y establecer que se cree el órgano de revisión de salud mental acá, en el lugar más idóneo que considere la legislatura. Si bien se había considerado que era en la Defensoría del Pueblo, yo creo que tiene que ser en el Ministerio Público de la Defensa, porque de ahí tienen que salir la asesoría letrada del artículo 22 que establece la ley, digamos, los abogados especialistas en salud mental, no cualquier abogado. Claro. Y a partir de ahí hacer una inspección, digamos, de todos los juzgados, estableciendo, digamos, la razonabilidad de los plazos. No podemos tener 20 años como el caso que te acabo de contar, o los 5 años que hemos tenido con Raúl, digamos, porque son demoras administrativas judiciales. Claro. Y que el órgano puede entrar también a los lugares de encierro. ¿Por qué? Y no solamente hablo de los lugares de encierro en salud mental, sino también hablo de los lugares de encierro como los geriátricos, como las casas de infancia, donde hay cuidado de niños, en los dispositivos del Estado como el Roca, como el Belgrano, como el Goretti, como, bueno, todos estos hogares donde hay que chequear realmente si están dadas las condiciones de dignidad, claro, ¿no? En esa convivencia en donde la protección es lo más importante, donde claro, una persona en esa situación de vulnerabilidad necesita una cama caliente, un plato de comida, un espacio de contención, un espacio de rehabilitación, una serie de cosas que son importantísimas para trabajarla. Sí. Otro de los proyectos en los que estabas trabajando era en este protocolo para la policía a la hora de asistir o de estar en contacto con una persona con un problema mental, justamente. Con un padecimiento. Sí. Estamos trabajando eso con el 107, a quien les agradezco profundamente porque son los que se brindan demasiado hacia las medidas judiciales con la policía de Tucumán. Y también estamos trabajando, digamos, en conjunto, digamos, con distintas áreas, ¿no? Especialmente con educación, hay que empezar a ser más transversal. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en que el traslado de la ambulancia tiene un triage, digamos, eso es como una palabra muy técnica de la medicina, que se tienen que dar ciertas situaciones para que la ambulancia asista, ¿no? Fíjense, digamos, que solamente está normado en la provincia de Buenos Aires, y porque yo hablé con la directora de salud mental de la provincia, Julieta Camels, la forma en cómo trabajar, y esto lo hicieron en conjunto con el órgano de revisión de Buenos Aires, con la doctora Iglesia, la policía al momento de que existe una situación de brote psicótico en calle. Claro. Siempre es en calle. Ahora, cuando es en el domicilio, la policía tiene que estar formada. Claro, ¿cómo actúan? Cómo actuar, qué hacer, si hay armas de fuego, si no hay armas de fuego, si en ese brote esa persona hay un tercero, cómo evitar las medidas de sujeción cuando sea posible, la palabra, la necesidad de tener, digamos, un facilitador de comunicación, digamos, una persona que pueda acceder a poder con la palabra, que todos los grupos como el Cero lo tienen, con quien yo trabajé muchísimos años y que tienen mucha experiencia en salud mental, cómo este mediador puede generar, digamos, a través de la palabra, independientemente de la situación de salud mental que se esté atravesando, la conciencia y también el traslado que no debe ser en la ambulancia, porque yo creo que estigmatiza, salvo casos de mucha excepción donde hay, digamos, situaciones que evidentemente necesitan, digamos, el auxilio de una ambulancia para
que un médico controle síntomas, digamos, o parámetros vitales importantísimos, ¿no? Bien. Pero el traslado, insisto, tiene que ser dentro de los móviles, ya que tribunales lo tiene, o de tribunales o en los móviles de la policía, bajo el resguardo de los derechos humanos dentro de ese proceso. Claro. Y al ingreso del dispositivo de salud, si hay negativa, la denuncia inmediata en menos de 10 horas del equipo de salud al juzgado de turno. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Eso es lo que están planteando en este proyecto. Exactamente. Sí. Y es que con esto, digamos, establecer que si bien un juez puede pedir una cautelar, no siempre es necesario movilizar tanto personal. Simplemente uno tiene que trabajar, y esto tiene que ver con mucho compromiso, Mariana. Siempre digo, el órgano de revisión, no sé por qué en Tucumán demora tanto, pero tiene que ver con la eticidad. Hay que ser muy ético, porque, digamos, estamos al frente de una familia que está atravesando un proceso de mucho dolor, que es tener un familiar con un padecimiento, un consumo problemático. Entonces, quien no o carece de esta humanización, de esta compasión bien entendida, digamos, de poder escuchar con una escucha realmente oportuna y estar formado, pues tenemos que estar formados, no podría jamás trabajar en esta área. Y en esto el replanteo también es puertas adentro del Poder Judicial. Claro, y la idea es que estas capacitaciones y demás vayan directamente. La vamos haciendo directamente nosotros, yo lo planteé, ir formándolos y a partir de eso armando los proyectos que seguramente después de este receso que tiene la legislatura vamos a poder discutirlo con nuestro vicegobernador. Bien. Has trabajado también mucho con minorías y con grupos minoritarios. Con muchos LGBTIQ, mucho, y estamos trabajando mucho con infancia transgénero y adolescencia transgénero, que es un tema, digamos, muy importante, porque... ¿Cómo se encara actualmente un tema así que por ahí sigue siendo hasta quizás tabú, y cómo se lo plantea para que de verdad tenga un impacto positivo tanto en la persona, en el niño, niña o en la familia, y no sean víctimas también del sistema? Yo siempre recomiendo, a mí sí me gustó mucho y la voy a recomendar acá la película. Yo Nena, Yo Princesa, una película de donde está Eleonora Wexler, que es la historia de una niña transgénero, salteña, que sus primeras palabras, digamos, su mamá le ponía short, ella cuenta esta historia, Luana, ella se lo sacaba y no le gustaba, digamos, no le gustaba usar pantalones, ¿no? Entonces en un momento encuentra una pollera o un tutú, creo, y le di las primeras palabras que ella dice: mamá, yo nena, yo princesa. Bueno, así empieza la película, mírenla. Cuando hablamos de infancia trans, es la autopercepción de esa infancia con un género, digamos, que ya lo tienen incorporado, ¿no? Claro. Y tiene que ver, digamos, con estas nuevas miradas que tenemos nosotros de los derechos humanos. Si bien la ley en el 2010, la ley de matrimonio, en el 2012 la ley de identidad de género no tuvo tanta difusión como la ley de matrimonio. Si bien es muy clara, ¿no? Se entiende que una persona, cuando se autoperciba mujer, varón, cisnormativo, digamos, no binario, o en cualquiera de estas categorías, pero insisto, para mí el transgénero es lo más complicado que tiene la Argentina, pueda, digamos, hacer un planteamiento de que la autopercepción es de ella, y si es menor tiene que ir acompañada con la firma de su mamá y de su papá. Claro. Caso contrario, un juez debe determinar. ¿Por qué piensas que es el más complicado el tema del transgénero? Porque es más complicado porque es una sociedad muy estructurada, Tucumán. Claro. Y si bien hay mucha infancia trans en la provincia,
no, esto no significa, digamos, de que haya generaciones que sigan discriminando y sean homofóbicas dentro del Estado. Claro. Entonces, digamos, cuando son niños hasta los 18 años deben acompañar a los adultos en la firma y se lo ingresan en el registro civil sin judicializar. Claro. Ahora, cuando hay un conflicto entre los padres, cuando los padres no quieren firmar esta autorización, obviamente se judicializa, va por el Ministerio Público de la Defensa, el abogado del niño, y se inicia un proceso judicial de reconocimiento de la autopercepción, claro, que no tiene que ver con que haya una disforia de género. ¿Qué significa esto? Que no todo niño transgénero o niña transgénero tenga tenga conflicto con el género, con los genitales con los que nació, ¿no? Claro. Esto es muy importante, ¿no? Y a partir de ahí respetarlo con el nombre que elige, ¿no? Se puede llamar Cal, se puede llamar, no sé, distintos nombres, o claro, respetar un parámetro femenino o masculino, o por qué no un parámetro, digamos, que sea más andrógino. Uh-huh. Entonces, cuando te dicen yo soy no binario, porque uh-huh, aparte, digamos, tenemos adolescentes que hablan mucho, claro, sí, a diferencia de... Claro, actualmente es eso. Hablan mucho y dicen yo soy no binario, entonces de ahí esta es la gran pregunta. Bueno, ¿cómo querés que yo te diga vos? Uh-huh. Para evitar un acto de discriminación y también un acto de no respetar la integridad y la identidad con la que ese joven se está en este proceso, sí, se está definiendo. Imagínate de una infancia transgénero a una adolescencia, todo este proceso es larguísimo, claro, con muchos obstáculos que tienen que ver con la discriminación. Sí. En la actualidad, bueno, luego de la llegada del nuevo gobierno y demás, hemos visto casos como, por ejemplo, el cierre del INADI, del Ministerio de la Mujer. ¿Qué apreciación te dan estas situaciones? Un espanto, un retroceso a conquistas de derechos humanos que se hicieron a pulmón y a costa de la militancia de gente que salió a las calles y contó su historia. Uh-huh. Y especialmente, digamos, cuando hablo de diversidades y hablo del Ministerio de la Mujer, vimos el lesbifidio, no me acuerdo cómo es el nombre, de estas 4 chicas lesbianas que fueron quemadas vivas, sí, y que no tuvimos ningún tipo de repercusiones en los medios nacionales más que en los medios de comunicación. Y también el incremento, digamos, de los feminicidios que existen en la Argentina y la falta de contención con todos los programas como el Acompañar, que permitía a mujeres salir de situaciones de violencia económica. Entonces, cerrar espacios, yo creo que la política, por eso, debe ser lineal en algunos casos, especialmente en el género, en la infancia, en la discapacidad y en la salud mental. ¿Y por qué hablo de estas 4? Porque, digamos, una persona que sufre violencia va a tener un padecimiento mental, necesariamente. Claro. Una infancia que convive con la violencia doméstica va a tener un padecimiento mental y también va a tener una vulnerabilidad de situaciones, digamos, de suicidio, de intentos de atentar contra su vida, de alejarse de esa familia o de repetirla. Y, digamos, estas 4 cosas, las perspectivas de derechos humanos, la perspectiva de niñez, la perspectiva de género y las perspectivas también, y acá las incluyo, de personas mayores o adultos mayores, se diluyen cuando uno deja de tener un lugar a donde ir. Claro. Entonces, no son los únicos organismos. La Agencia Nacional de Discapacidad corrió más de 100 personas con discapacidad que estaban trabajando en la agencia, y es la Agencia de Discapacidad. Uh-huh. Y el recorte, digamos, en pensiones no contributivas lo vamos a ver. Nos falta mucho, pero lo vamos a ver. Y también el traspaso que hizo, digamos, a través de la reglamentación y el decreto 70, el presidente de la Nación, de la Agencia Nacional de Discapacidad hacia el Ministerio de Salud, es un retroceso enorme, pues yo te estoy hablando de que la discapacidad tiene que ver con lo social, claro, y ahí retrocedemos de vuelta. Entonces,
no se entiende muy bien qué quiere plantear este gobierno, pero evidentemente no está acompañando a los grupos más vulnerables. El acompañamiento no existe y el cierre de estos espacios significa generar más vulnerabilidad, generar más situaciones de discapacidad psicosocial, que es lo que yo te decía al principio, donde una persona que se siente discriminada por su autopercepción de género, porque tenga una discapacidad, o porque sea una mujer que no pueda, digamos, acceder económicamente a pagar un boleto para que sus hijos puedan ir a la escuela, quede excluida de la sociedad. Claro. Entonces creo que son políticas que atrasan, que arrasan, que quitan derechos y que van en contra de todos los tratados internacionales que se firmaron en la Argentina hace muchos años. Teresa, actualmente, más allá de los trabajos que nos decían, ¿estás trabajando en algo más? Actualmente estamos trabajando así, el proyecto, digamos, que estamos haciendo para el gobernador y para el vicegobernador es muy importante. Creemos que con eso se descomprime y se va a desjudicializar la salud mental en la provincia. Y por otro lado, quiero contar que se va a dar una capacitación al subsidio de salud. Bien. Para que, podamos también descomprimir el tema de los amparos y esta gran situación de asimetría que existe entre el derecho a la salud y el acceso a las prestaciones que hoy en Argentina son enormes, dada la desregulación que existe con medicinas prepagas y también con las obras sociales. Claro, bien. Muchísimas gracias, Teresa, por haber venido. La verdad que ha sido un placer también hablar de todos estos temas que a veces no que nadie los habla. Sí, no tienen como un espacio de poder desarrollarlos, así que ha sido un placer tenerte aquí. No, ya, para mí es un placer y también, chivito acá, la oficina la oficina en la que yo me desempeño como directora, que es el área de articulación del Fuero de Familia, funciona en la 24 de septiembre 677. De lunes a viernes de 7 a 13 horas, ahora estamos en feria judicial, el martes volvemos a trabajar y las personas que quieran llegarse no hay ningún problema, se pueden llegar, se anuncian con la policía y se hace la atención personalizada y se los guía. Bien, muchísimas gracias, Teresa, por esto, también por la información del final, lo vamos a reiterar también después acá en la radio, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y así nos despedimos de este encuentro de hoy de Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120. Es momento de asumir compromiso, es momento de trabajar unidos y trabajar todos juntos por los problemas reales que hoy tiene nuestra sociedad, por los problemas que hoy tiene nuestra querida patria argentina. Una vez más, desde Tucumán, vamos a trabajar juntos, dejando las diferencias de lado, diferencias personales y políticas. Este 9 de julio del 2024 va a quedar registrado en el corazón y en la historia de nuestra República Argentina. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2 litros y cuarto del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos. En mi gestión nada se improvisa, todo se planifica y se ejecuta. Por eso quiero contarles que hoy estamos en el barrio de Nahuay, pavimentando, también poniendo toda la señalética, los nombres de las calles y también los números de sus casas. Esas son las cosas que seguimos haciendo y queremos continuar trabajando en cada uno de los barrios de San Miguel de Tucumán para llevarle soluciones al vecino. Es la única manera que podemos llegar a la ciudad que queremos.
Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial. Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente, para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Con gran entusiasmo realizamos la firma de un importante convenio de cooperación entre el ERCEP y la Municipalidad de Las Taritas. Esta nueva oficina tiene como objetivo establecer acciones de colaboración para el asesoramiento, atención y recepción de reclamos de los usuarios de servicios como el agua, saneamiento y energía eléctrica. Esto representa un avance significativo para mejorar los servicios públicos y proteger los derechos de los consumidores de nuestra ciudad y comunidades vecinas. Seguiremos trabajando con mi equipo para el beneficio de nuestra ciudad. Intendenta Marta Nájar, legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Hace más de 30 años que en San Miguel de Tucumán no se hace este tipo de trabajo. Nosotros en nuestra gestión no improvisamos. Planificamos, ejecutamos y controlamos. Por eso empezamos con este plan de poda responsable y controlada en toda nuestra ciudad, porque vamos por el camino correcto hacia la ciudad que queremos. Dejar habilitado oficialmente este juzgado de paz en esta hermosa ciudad de Buryaco. La presencia de los tres poderes del Estado, representado por sus autoridades máximas, poniendo este edificio que es del ferrocarril, se lo ha tenido que restaurar a nuevo porque nosotros entendemos la importancia que significa descentralizar el servicio de justicia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Si sos empleado público, ya podés acceder al retiro voluntario programado. Ingresá al portal del empleado público, empleadopublico.tucumán.gov.ar y hacé clic en el botón Retiro Voluntario. Allí encontrarás toda la información, requisitos y un simulador para conocer el haber aproximado. Si tenés más consultas, llama al 4844 000, interno 442, de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.